Oh Padre, gracias por las promesas de tu palabra, que para el creyente son sí y amén, ciertísimas. Gracias porque tú nos has prometido la manifestación de tu presencia a lo largo de nuestras vidas y especialmente durante nuestras pruebas y en la muerte. Te damos gracias que esto es nuestro, porque Jehová Jesús es nuestro pastor y con Él nada nos falta. Te suplicamos en esta mañana que tú capacites a tu siervo en su debilidad y a tu pueblo a escuchar con atención tu palabra. Úsala para exhortarnos, animarnos, consolarnos, guiarnos y prepararnos para servirte aquí en este mundo, mientras somos preparados para el mundo venidero. Ven y manifiesta tu poder salvador. Te lo suplicamos en tu Hijo. Amén. El Salmo 23 revela el amor del buen pastor, el Señor Jesucristo, hacia sus ovejas, los verdaderos creyentes. Este amor se muestra poderosamente en la salvación que Él obró a favor de sus ovejas y en la provisión abundante que Él suple para ellas. Él suple para todas las necesidades de sus ovejas lo que realmente son necesidades. Por esta razón David declara: Jehová es mi pastor, nada me falta, ni me faltará. El Salmo 23 no solo habla sobre la provisión del buen pastor para sus ovejas, sino que también menciona la protección y preservación que reciben las ovejas de Cristo. Jehová, el buen pastor, Jehová Jesús, las protege y las preserva. El versículo 4 dirige nuestra atención a la protección de las ovejas. El texto dice: aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento o consuelo. En este versículo se contempla un camino tenebroso y peligroso llamado el Valle de Sombra de Muerte. Pues en este versículo se contempla un camino tenebroso y peligroso llamado el Valle de Sombra de Muerte. Este valle representa cualquier camino tenebroso y peligroso que encontramos en la vida. Se refiere a una gran aflicción o prueba que produce tristeza, intenso y profundo dolor. Se refiere también a una situación extremadamente peligrosa o a un intenso y fuerte ataque diabólico. Alude a la aflicción final que sufre el creyente, la muerte. La muerte, como otros dijo, es la experiencia más profunda que representa lo peor que un ser humano podría pasar. Este valle de sombra, de muerte, nos indica que la vida cristiana no siempre es tranquila.
El creyente pasa por tiempos de fuertes ataques y de gran aflicción. Aunque estas experiencias tienden a desconcertar el alma y a infundir gran temor al creyente, la confianza en el Señor por parte del creyente, la confianza del creyente en el Señor durante estas experiencias le lleva a exclamar: no temeré mal alguno, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. De manera que el versículo 4 del Salmo 23 no solo contempla el camino tenebroso, sino que también revela la confianza audaz del creyente en el valle de sombra de muerte. El salmista declara: no temeré mal alguno. Esta declaración no significa que el creyente no sentirá ningún temor en ese valle de sufrimiento y peligro, sino que él, debido a la protección de su pastor y la presencia del pastor, no dejará que el temor natural o carnal le controle. Por otra parte, el valor de David durante la aflicción no procedía de sí mismo, sus recursos humanos, sino de Dios. Lo que David confiesa al decir que él no temerá mal alguno es que él no volvería a tener temor o miedo mientras ejerciera su fe en Dios, en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Esto nos lleva a considerar las razones principales para la confianza audaz de David en el valle de sombra de muerte. Su confianza y valor en el valle de sombra de muerte se debe a la presencia y el poder del pastor. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Pero no se queda ahí. Dice también: tu vara y tu cayado me infunden aliento. No temeré mal alguno, porque tú en esa aflicción, en esa prueba, estás conmigo. La presencia personal de Cristo infundió en David ánimo, valor, calma. Lo preparó para enfrentar los peligros, las pruebas, las aflicciones de ese valle de sombra de muerte. No hay ninguna otra cosa que libre al creyente del temor y le dé valor que la presencia especial de Cristo durante la prueba y la aflicción. La manifestación de la presencia y del poder del Señor Jesucristo es lo que hace toda la diferencia en el valle de sombra de muerte. Estas cosas infunden al creyente calma y sosiego, disipa su miedo o temor. La expresión "estás conmigo" sugiere un acercamiento más íntimo entre el pastor y el creyente, entre el pastor y la oveja. Mientras que antes el salmista presenta al pastor al frente de su rebaño para dirigirlo, versículo 3, ahora David presenta al pastor al lado de la oveja. Él está conmigo.
Cuando el creyente se ve rodeado de muchos peligros o tiene serias dificultades o se encuentra en medio de la crisis o la prueba o pasa por una terrible experiencia, el Señor está a su lado. Allí el Señor da al creyente el cuidado especial y la atención individual que el creyente necesita. Esta es también la experiencia de todo el rebaño de Cristo cuando pasa por una terrible experiencia o es atacado fuertemente por el diablo y los demonios. En esos momentos el creyente o el rebaño de Cristo no tienen temor, porque el Señor está con ellos para guiarles, sostenerles, para fortalecerles y defenderles o librarles del mal. Esta es la experiencia del pueblo de Dios a través de las edades. Salmo 46, versículo 1, el salmista declara: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. ¿A qué se debe la confianza del pueblo de Dios en la tribulación? ¿A qué se debe ese valor que tienen para enfrentar el conflicto, el ataque, la persecución, la opresión? Versículo 7 declara: el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Aquel que es el Rey del universo, que tiene todas las cosas a su disposición, sean cosas en el cielo o la tierra. Él tiene el control soberano y absoluto sobre todas las cosas. Ese es el que está con nosotros. Su poder, un poder omnipotente. Su soberanía sin rival. Es una soberanía absoluta. Pero no queda ahí. Dice el texto nuestro baluarte es el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo débiles que somos y la tendencia en nuestro corazón a apartarnos de Dios. Muchas veces hacemos cosas que no debemos hacer y esto trae una mala conciencia, sí, es verdad, y esto nos lleva a Cristo para que Él nos limpie, purifique nuestras conciencias, borre nuestra transgresión y nuevamente haya esa intimidad y esa relación íntima entre Él y nosotros. Sí, es verdad, pero nos ponemos a pensar, no merecemos la bondad de Cristo, no merecemos que Él manifieste su presencia, porque no le hemos servido, no le hemos honrado como debíamos. Oh, creyente, no te olvides que aquel que es Jehová de los ejércitos también es el Dios de Jacob, el Dios de la gracia, el Dios que recibe pecadores, el Dios que actúa en virtud de lo que Cristo, basado en lo que Cristo hizo a favor de su pueblo. David en el Salmo 27 dice: el Señor es mi luz y salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mí contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado.
El Señor prometió a su pueblo su presencia. Él estaría con sus discípulos cuando ellos estuvieran realizando la ardua y difícil tarea de la evangelización y la obra de establecer iglesias. Mateo capítulo 28, allí no solo se habla de evangelizar a los pecadores para que se conviertan al Señor, sino que también instruye a los discípulos a que le enseñe a aquellos que son salvados por la predicación del Evangelio a guardar todas las cosas que Él mandó. ¿En qué entorno Él hace esto? ¿En qué lugar? En la iglesia. De ahí la necesidad de establecer iglesias. ¿Para qué? Para enseñar a los discípulos a guardar y a observar todo, no solo partes, todo lo que Él ha mandado. Pero esta labor no es fácil. Habrá oposición, persecución, sufrimientos. Es una obra difícil por los sufrimientos, la persecución que los discípulos sufrirán. Pero allí cuando el Señor les da la orden, les da el encargo, la gran comisión, Él les dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, qué bueno que Él no solamente se detuvo hasta ahí, no, Él siguió. Y aquí, tú ve, evangeliza, ve, y como esfuerzo de una iglesia local, entrégate según los movimientos de mi providencia, interpretados por la aplicación de la palabra de Cristo. Ve y establece iglesias. Y en esa situación, he aquí el Señor dice: aquel que ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, he aquí, yo, y todo lo que significa ese yo acerca de su gloriosa persona y sus divinos atributos disponibles a la disposición según su voluntad para favorecer, fortalecer y ayudar a su pueblo. He aquí, yo estoy con vosotros. Esto debe animar a la iglesia en su tarea de evangelización. Es difícil y cada día es más difícil, pero Cristo está con nosotros. Y también su responsabilidad de establecer otras iglesias. Este es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Desde aquel entonces el Señor ha cumplido su promesa y por esto es que todos nosotros estamos aquí. Porque la iglesia, por más que evangelice, si Cristo no ejerce su poder, no hay fruto. Si Cristo no está con su iglesia, no hay fruto. Solamente Él salva, solamente en Él hay salvación, solamente en Él está el poder para levantar a los muertos, para dar vida a hombres muertos en sus delitos y pecados. Desde aquel entonces el Señor Jesucristo ha cumplido su promesa. Mientras Pablo ministraba en Corinto encontró una fuerte oposición al punto que el apóstol, un veterano, tuvo temor. El Señor le habló mediante una visión. Hechos capítulo 18, versículo 9 al 11. El Señor le dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles. ¿Por qué? Porque estoy contigo. Y nadie te atacará para hacerte daño, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. En Hechos capítulo 27, versículo 18, se habla de esa fuerte experiencia que Pablo tuvo en el mar.
Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días. Oiga bien, oscuridad. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días. Y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener un buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos míos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en cierta isla. Y llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. ¿Ven el valor y la confianza en ese tiempo de aflicción, en esa prueba? ¿Ven estas cosas en Pablo? ¿Por qué? ¿A qué se deben? Se deben a que él era consciente de la presencia del Señor, y eso él no se lo estaba inventando. El ángel del Señor se apareció y le dijo: no temas. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, el Señor le dice a los creyentes: nunca te dejaré, ni te desampararé. En el momento de partir de este mundo, para Pablo, observen cómo él enfrenta su muerte. Capítulo 4, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. El tiempo de su partida había llegado. Miren cómo este siervo de Dios enfrentó la muerte. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
¿Cómo podía este hombre enfrentar su muerte con valor y confianza? Porque él tenía una buena conciencia. Este hombre se esforzaba cada día por mantener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Esto le permitía cultivar una buena e íntima relación con el Señor. Pero no solamente porque tenía una buena conciencia, sino porque también era consciente de la presencia de Cristo a través de su ministerio. Esta conciencia le dio valor para enfrentar la muerte. Versículo 17, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, Pablo no solamente estaba consciente de la presencia de Cristo a través de su ministerio mientras Él predicaba, aún en medio de oposición, sino también que esa presencia estaría con él. Dios, el Señor Jesucristo, le libraría de toda mala obra y al final, la peor de las aflicciones o la prueba más grande del hombre, la muerte. Así es como el creyente puede enfrentar la experiencia más profunda que representa lo peor que un ser humano podría pasar. La muerte no es algo natural. No es natural, es lo contrario. Dios no nos hizo para que el espíritu nuestro se separara de nuestro cuerpo. El pastor Macmillan habla sobre la manera en que dos creyentes que se destacaron por su eminente piedad enfrentaron la muerte. Macmillan relata la experiencia de su propio padre. Después de estar enfermo durante 3 semanas, lo vio apoyado sobre unas almohadas, mirando hacia afuera por la ventana de su habitación. Eran las 6:30 de la mañana. Macmillan le preguntó a su padre, ¿qué ves? El anciano respondió, es extraño, estoy mirando hacia afuera de la ventana. Veo un sitio muy bonito, puedo ver gente y conozco a muchos. Luego sonrió y dijo, ¿crees que estoy viendo el cielo? Creo que sí, dijo. He estado en el umbral de la muerte durante 3 semanas y hoy voy a cruzarlo. Y luego añadió, durante 40 años he seguido a Cristo. Durante 40 años he orado por gracia para vivir para Cristo. Y durante 40 años he orado por gracia para morir como un cristiano. Siempre he tenido miedo interior. Nunca lo admití, pero en mi interior siempre he tenido miedo de no conseguir gracia para morir. Pero ahora veo qué tonto he sido. Dios no me iba a dar gracia que no necesitaba hasta que la necesitara. Y cuando la necesito, la tengo. Hijo, dijo el padre a su hijo, no tengas miedo de la muerte. Va a ser algo maravilloso. Macmillan estuvo con otro ministro 2 semanas antes de que muriera, un hombre que amaba al Señor.
Había estado muy débil y era un hombre muy amable y muy bueno, que estaba impregnado, saturado de las Escrituras. Algunos de sus familiares le dijeron a Macmillan que 2 horas antes de morir se sentó en la cama. Días antes apenas había sido capaz de moverse y una luz apareció en su rostro y dijo a su hijo, que estaba sentado a su lugar: ve por tu madre, tráelos a todos abajo. Estoy viendo el cielo y puedo ver al Salvador. Él está conmigo. Su mujer vino y rompió a llorar, pero él dijo: Peggy, no llores. Este es el día de mi coronación. Estuvo así hasta que pasó a la gloria que estaba viendo. Es maravilloso ver al pueblo de Dios ir al hogar, a la casa del Padre. Pero es terrible, por otra parte, ver a gente que no conoce al Señor, que ha rechazado al Señor, ir a eterna oscuridad. La experiencia de estos 2 santos no es algo extraño. No es una experiencia desconocida para otros santos. Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, tuvo una experiencia parecida. La Biblia dice que cuando llegó el momento de la muerte de Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Esto no son imaginaciones, esto es revelación por inspiración del Espíritu Santo. Esto fue lo que le sucedió a este hombre. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Los asesinos de Esteban, echándole fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y mientras le apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, expiró. Estos creyentes estuvieron conscientes de la presencia de Cristo durante la experiencia de su muerte. Vieron a Cristo, sus ojos estuvieron fijos en Él. En ese sentido, su muerte se convirtió en una experiencia maravillosa. Ahora, es importante tener en cuenta que la experiencia de estos creyentes no indican que cada creyente tendrán esa misma experiencia. Debido a que algunos creyentes mueren sedados inesperadamente, no tienen esa experiencia. Otros, debido a un accidente repentino, inesperado, pasan al cielo, donde está el Señor, pues escrito está: ausentes del cuerpo en lo que respecta al cristiano, presentes, sí, inmediatamente con Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Un ministro inglés dice que él conocía de algunos creyentes que no querían que los sedaran en el momento de su muerte para poder estar alertas cuando viniera el Señor por ellos. Ahora usted no salga de aquí pensando que usted tiene que hacer lo mismo, porque por algo el Señor nos dio los sedantes. Son muchos los hermanos que lo han recibido y ha sido una bendición para ellos. Aunque la experiencia de estos santos con el Señor en el momento de su muerte no sea la misma, una cosa sabemos con certeza: sea que el creyente pueda percibir o no,
o pueda tener esa visión que estos santos tuvieron, el Señor Jesucristo siempre está con cada una de sus ovejas en el momento de su muerte. ¿Por qué? Porque Él no solo es hombre, es Dios. Y como Dios está en todas partes, en todo lugar, al mismo tiempo, con todo su ser, una cosa sabemos con certeza, que estemos o no estemos conscientes de su presencia, Él está allí. Él estará allí contigo, contigo, contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque somos su propiedad, nos compró con su preciosa sangre, la cual Él derramó en la cruz del Calvario. Somos sus ovejas. Escrito está en letras indelebles, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, siendo la muerte la última aflicción, porque tú estás conmigo. ¿Qué debe hacer el creyente en el momento de su muerte? Fijar sus ojos en Cristo. ¿No fue esto lo que hizo Esteban? Durante su muerte o sus pruebas, el creyente debe contemplar deliberadamente y por la fe al pastor de las ovejas, su pastor, Jehová Jesús. Debe considerar la bondad, la gracia, el amor, la compasión, la misericordia, la fidelidad y el poder del buen pastor, su Salvador. Debe considerar su poder sobre el pecado, el infierno, el diablo, la muerte y el mundo. Porque Él triunfó, nosotros en Él, pues estamos unidos a Él. Nosotros también gozaremos de su victoria y de su triunfo. Él venció la muerte, venció el pecado. La muerte y el pecado no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque escrito está. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, unidos a Él por la fe y la actividad poderosa de su Espíritu. Nada puede separarnos de Él en este mundo y en el mundo venidero. El creyente debe formar el hábito de contemplar a su Salvador durante las pruebas, las aflicciones. Haz esto, lo necesitas y tendrás calma, paz. Podrás con serenidad, tranquilidad enfrentar las pruebas y las aflicciones y también las dificultades que vienen, la persecución, el sufrimiento, sí. Y a medida que tú pones tus ojos en el Señor, lo contemplas, te aferras a Él, confías en su palabra, no solo obtendrás valor para enfrentar estas cosas y tendrás la sabiduría que Él imparte para que tú sepas conducirte en ese momento, sino que a través de todas estas experiencias tú estarás siendo preparado para el día de tu muerte. Sabrás qué hacer cuando ese día llegue. El creyente, en el momento de la aflicción y la prueba, debe sacar tiempo para meditar especialmente las promesas de Cristo, en el poder de Cristo, la fidelidad de Cristo.
y confiar en Él y en sus promesas. Debe mantener sus ojos fijos en Él. Lo que Él es en relación a el creyente, debe buscar al Señor como el salmista en su angustia, cuando se vio al borde de la muerte. El Salmo 34 nos habla de esa experiencia de David. David dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron, hermano, yo no me estoy inventando esto. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. La aflicción es la prueba. Con los ojos no. ¿Me vinieron a visitar o no? ¿Me llamaron o no? Ay, nadie se preocupa por mí. Ay, nadie me visita. Ay, sufro de esto, sufro de aquello, me duele esto, me duele aquello. Ay, hermanos, es verdad, nos duelen muchas cosas. Ya estamos en ese club, ¿verdad? Después de los 60. A mí me duele por aquí. No pierdas el tiempo. Fija tus ojos en Cristo. Él nunca te dejará. No, el pastor no me vino a visitar. Muchas veces el Señor solo impide para que tú mires donde tienes que mirar. Porque aunque mi padre y mi madre me abandonaren, nunca el Señor. Él es el que da la fuerza. Yo no puedo explicar cómo Él lo hace. A mí se me mandó a proclamarlo y eso es lo que hago hoy en su nombre. Y es mi oración que el Señor impresione tu mente con estas verdades y éstas se apoderen de ti, porque aunque yo esté contigo en ese momento, no habrá ningún otro que pueda ocupar el lugar del Señor Jesucristo. Hay experiencias que tenemos que vivir solos y pasarlas solo, pero nunca solo, con Cristo. Ninguno de ustedes va a morir por mí en el momento que me toque a mí morir. No, pastor, espérese un momentito, déjeme a mí. No, esa es mi experiencia. Pero no estoy solo. El Señor está conmigo. Usted no ha estado así de momento bañándose y empieza a pensar, y pasa esto, y pasa aquello, y puede pasar esto, y puede pasar aquello, y se puede enfermar esto, y aquel, y este, y lo otro. ¿Qué es lo que usted hace en ese momento? Yo le voy a decir lo que yo hago. Señor, dame la gracia para cuando llegue ese momento. ¿Así? Y me tranquilizo. Porque si uno deja que la mente mire, corre bien lejos. Uno ya ve a sus nietos en un accidente, aquel en otro problema, otra aflicción. ¿Qué tiene en la mente? ¿Y qué voy a hacer si eso sucede? ¿Qué pasará si mi mujer o mi esposo o mis hijos? Dios estará contigo. Dios suplirá. Bueno, ahora nosotros
Hemos comenzado a hacer ahora nosotros hemos comenzado con este ministerio y esta persona, aquella otra persona, son claves. Imagínate que de momento todas esas personas no pueden hacer lo que supuestamente estamos por hacer. ¿Y entonces qué? Tranquilo. Dios suplirá para su pueblo lo que el pueblo realmente necesita. Por la relación que Cristo, el buen pastor, tiene con cada una de sus ovejas y en virtud de su muerte y sus méritos, cada creyente puede decir como Pablo, pero el Señor está conmigo. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Estas fueron las palabras que el Señor puso delante de mí antes de que pasara una terrible aflicción y prueba. Estas palabras fortalecieron mi fe, me infundieron aliento y hoy doy testimonio de esto y como Pablo digo, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció para seguir proclamando su palabra y fui librado de la boca del león, el diablo. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. ¡Aleluya! ¿Cuáles fueron las razones principales para la confianza audaz de David en el valle de sombra de muerte? La presencia personal de Cristo. En segundo lugar, el poder omnipotente de Cristo representado por los instrumentos que el salmista menciona. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, consuelo. En otras palabras, el buen pastor tiene todo lo que necesita para cuidar y proteger a sus ovejas. La vara y el cayado, como otro señaló, son las herramientas para su labor, son las insignias de su oficio, son los símbolos de su gobierno, son los instrumentos que él usa para cuidar, proteger y pastorear a su rebaño. Ahora bien, hay varias posturas sobre las funciones de cada uno de estos instrumentos. Un comentarista dice esto, el otro comentarista dice aquello otro, el otro comentarista, el diccionario, aquí. Cuando usted viene a ver, bueno, entonces aquí quedamos. Generalmente cuando esto es así es que casi todo lo que cada uno de ellos dice, según su posición, es parte del concepto. Es parte de lo que el texto dice. Bueno, pues una consulta, una fuente de información dice que la vara era una rama delgada y larga. Se utilizaba como apoyo y como arma. Era un símbolo de autoridad, signo de distinción, de vida. Era un instrumento de castigo y educación, un arma de guerra. Yo tengo todos los versículos aquí, pero el tiempo. Los pastores la usaban para guiar, proteger, estimular y contar a sus rebaños. Sobre el cayado, otra fuente dice que era cualquier palo sólido que se usaba como bastón para caminar. Era lo que usaban los pastores para defender a sus ovejas en contra de los depredadores. Se usaba, como indiqué, para castigar o como garrocha. Sobre estos instrumentos otro dijo, en tiempos de lucha y peligro, Jesús está allí para consolarnos con su vara y cayado. El significado de la palabra seved, vara, y meshena, cayado, son bien especiales. La palabra seved tiene la idea de una vara. Originalmente se refería a la parte de un árbol. En el Antiguo Testamento la vara se usó para contar las ovejas, Levítico 27:32. Se usaba también para proteger a las ovejas de otros animales.
En el libro de Proverbios la vara se usa para disciplinar, Proverbios 13, 24. Sebet representa autoridad. La palabra hebrea mishená, callado, denota algo que se usa para uno apoyarse, denota confianza, apoyo o callado. Juntas estas dos palabras presentan un cuadro de un pastor fuerte y protector en quien se puede confiar. Aquel que no solo se interesa por nosotros, sino que nos protege. Si seguimos al pastor, el peligro, la dificultad y la posibilidad de la muerte llega en forma de zorras y los osos de esta vida. El Señor está allí con su vara y callado. Él nos protege con su vara y podemos confiar la guía que nos provee su callado. En fin, el pastor tiene dos herramientas, es decir, tiene todo lo que necesita para cuidar a las ovejas. Puede ser, como algunos comentaristas afirman, y hay base bíblica para poder decirlo también, puede ser que estos dos instrumentos representan el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ciertamente que estos son instrumentos que el Señor utiliza para pastorearnos. El buen pastor usa estas cosas para pastorear a sus ovejas. Estos dos instrumentos representan el poder del pastor y su capacidad para pastorear a sus ovejas. Representan su gran amor por ellas. Él usa la vara también para disciplinarlas cuando es necesario. Las ovejas tienen la tendencia a desviarse del camino y de los senderos de justicia. En ese desvío a veces se enfrían espiritualmente, su corazón y conciencia se endurecen, endurecidos por el pecado, se apartan del camino y persisten en la desobediencia. En tal situación, ¿qué hace el pastor de las ovejas? Él procede a usar sus instrumentos, su poder en la providencia para disciplinar a tales ovejas. ¿Para qué? Para restaurarlas. Por esta razón, Hebreos capítulo 12, versículo 5, 6 dice, además, habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Cuando el Señor nos disciplina, aprendan a decir, como yo cuando mi mamá un día me disciplinó, se le fue la mano, pero imagínate, es mi mamá. La providencia estaba controlando aquello, ¿sabe? Lo hacía porque me amaba. El Señor nos disciplina porque nos ama. Y cuando sufrimos por causa de nuestra desobediencia, en vez de desconfiar en el Señor, tenemos que decir, esto duele, me lo merezco. Pero también es una prueba de que Él nos ama. Nos ama. Oiga bien, el Creador del universo nos ama. Porque las ovejas no deberían temer en el valle de sombra de muerte, porque su pastor estará allí con ellos. Allí Él suplirá para todas las necesidades de sus ovejas. Allí Él las cuidará. Allí Él cumplirá sus promesas. Y Él nos librará de toda obra mala. Y nos llevará salvo. No lo dude.
nos vamos a ver en el cielo. Escríbelo. Es decir, los creyentes nos vamos a ver en el cielo. Pero si tú mueres hoy sin Cristo, despídete de mí hoy si quieres. Porque si tú mueres hoy, a Piñero jamás lo verás. A tus padres creyentes jamás los verás. A tus amigos creyentes jamás los verás. Es para siempre, por la eternidad. Y al sitio donde tú vas, nosotros no iremos nunca. Se llama infierno. Amigo, ¿estás tú preparado para el día de tu muerte? Pastor, la misma pregunta. Sí, hay que hacerla. Hay que hacerla. ¿Estás preparado? Prepárate para morir. Y la única manera es recibiendo al Salvador, al Señor Jesucristo. Recíbelo por la fe, abandona tus pecados. Pues en el Salmo 23, versículo 4, se contempla el camino tenebroso por el cual pasan las ovejas de Cristo. Vemos la confianza audaz del creyente durante esa experiencia. Menciona las razones principales para esta confianza: la presencia personal de Cristo, su poder omnipotente para cuidar y proteger a sus ovejas. ¿Cómo enfrentas tus temores? ¿Qué haces? ¿A dónde vas cuando sientes temor? La ignorancia no te ayudará en ese momento. El peligro que te rodea no es imaginario, es real. Negarlo no te preservará. Tratar de ignorar tus problemas y aflicciones no será la vía de escape que necesitas. Hay personas, como otro indicó, que no quieren afrontar sus problemas, no quieren enfrentar sus pruebas. Pero esta reacción no es la solución. ¿Ves? Nosotros sí podemos enfrentarla. El cristiano sabe vivir bien y sabe morir bien. Podemos enfrentar la aflicción y la muerte, no porque somos mejores que otros o pecamos menos que otros, no, por la promesa de Cristo. Tú estás conmigo. Oremos. Oh Padre, gracias por estas gloriosas promesas y por tu presencia. Cuán pronto somos a mirar las circunstancias que nos rodean, los problemas que nos inquietan, y quitar nuestros ojos de ti, el autor y consumador de nuestra fe. Perdónanos. Oh, que en este día estas verdades queden selladas en la mente y los corazones como verdades vivas, promesas vivas que sostengan y nutran el alma. Gracias por tu presencia y gracias por tus promesas. Danos la gracia en el día de nuestra muerte para glorificarte a ti y morir como un cristiano. Te suplicamos esto en su nombre, que es sobre todo nombre. Amén.